Saludamos al licenciado Juan Cubi. Él es analista político, experto en temas de desarrollo, miembro también de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Quisiéramos enfocar en esta mañana, licenciado Cubi, el tema de las consultas populares y referéndum, su validez jurídica y moral en Ecuador. Hay un llamado de relatores de las Naciones Unidas que instan al gobierno de Ecuador a respetar la consulta popular con respecto a la explotación del bloque 43 en el ITT, en el Yasuní, y a detener estas actividades petroleras conforme al mandato popular. ¿Cómo ve usted esta situación? Buenos días, Gustavo, gracias por el espacio. Mire, hay una disputa que es indudablemente estratégica entre los sectores, las empresas, los grupos que están absolutamente comprometidos con la explotación minera y los derechos ciudadanos. Aquellos resultados de las distintas consultas que se han hecho al país, sobre todo en temas de protección de los espacios naturales. Y claro, dependerá mucho de los intereses que estén detrás del gobierno. He escuchado al señor ministro de Economía y al propio presidente decir que se va a tomar entre 5 y 9 años, me parece, la posibilidad de desmontar la infraestructura del ITT. 10 años, y hay un segundo plan, un plan B que señala el gobierno, sería el más adecuado para la economía, de 13 años. Entonces, lo que está en juego es la violentación de la decisión que se tomó en la Duma, una consulta de carácter nacional. Y eso está ocurriendo también, Gustavo, con las distintas consultas más locales, más cantonales, como el caso de Cuenca. Ya veo que están haciendo todo lo posible para viabilizar explotación en Quizacocha. Entonces, estamos enfrentando una ofensiva de grandes poderes, que no son solamente locales, que lo que quieren es hacer una extracción indiscriminada de recursos sin contemplar ni los derechos sociales ni los derechos ecológicos de la población. Cabe preguntarse entonces qué sentido, qué validez tienen estos mecanismos de democracia directa, que son parte fundamental de la legislación en varios países. Suiza es un ejemplo en el mundo, en donde con frecuencia y por temas de diversa importancia, desde temas banales hasta temas muy importantes, se consulta y se legisla en base a lo que deciden los ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Ecuador? Bueno, el hecho de que los gobiernos y los poderes de facto incumplan con esta normativa no les resta validez. Creo que un principio fundamental de la democracia es precisamente consultar a la gente sobre temas trascendentales. Ahora bien, lo que toca es respaldar esas decisiones de las urnas con una forma de expresión social, de movilización, de desobediencia civil, porque no hay otra. Es decir, cuando los poderes se dan de espaldas al pueblo, el pueblo tiene que expresarse de alguna forma. Y traigo a colación lo que sucede en Venezuela. Fíjese, el fraude perpetrado por el gobierno está siendo cuestionado y rechazado en las calles, una movilización, una presión interna y externa a ese gobierno. Esas son las formas de lucha que le quedan a las sociedades modernas, obviamente si se quiere obviar salidas violentas. Ahora, se dice como argumentos también del gobierno y de sectores que piden que se haga una reconsideración a este tema de Yasuní, que la pregunta fue de alguna manera manejada de una forma engañosa, que no se divulgó a la población la incidencia que iba a tener este tema en materia económica. Gustavo, la pregunta de Yasuní, la iniciativa de dejar el petróleo bajo tierra tuvo 10 años, durante el cual se consultó, se debatió, se hizo público, hubo cualquier cantidad de información que circuló en la sociedad a propósito de esta pregunta. Recuerde que el movimiento de los Días Unidos consigue las firmas que fueron burladas, que fueron desconocidas por el gobierno de Correa de una manera absolutamente autoritaria y antidemocrática. Pero esos 10 años de lucha, de posicionamiento de esa iniciativa, yo no creo que impliquen un desconocimiento tanto de la ciudadanía y de la sociedad, a tal extremo que el momento de hacer la votación la gente votó ampliamente en favor de esa consulta. Lo que pasa es que hay un gobierno, hay sectores empresariales, y no el gobierno actual, todos los anteriores gobiernos que han estado involucrados en este tema desde la época de Correa, que tienen compromisos. Habrá que ver qué hay por debajo de la mesa para que insistan con tanta vehemencia, con tanto autoritarismo sobre la inviabilidad
de dejar el petróleo bajo tierra. Ahora, este no es el único caso que se está dando en Ecuador. Coincidentemente con el mismo cronograma, hubo otra consulta popular en Quito por el Chocó andino que también ha generado protestas en estos días por la falta de observancia, por la prácticamente ninguna consecuencia o derivación que ha tenido el resultado de la consulta popular. Y están las consultas de Cuenca por el agua y las de Girón por el agua, que más bien, antes que ser observadas, están siendo rebatidas desde el propio gobierno, aupando a sectores mineros, tratando de irse por encima de la ley, inclusive, además de sentencias judiciales para llevar adelante consultas y seguir con procedimientos de una manera absolutamente sinuosa, pero tratando de dejar sin efecto válido lo decidido en estas consultas populares. Gustavo, además del tema jurídico que señala y del tema político, aquí tenemos una situación mucho más trascendental, que es ya el modelo de civilización que estamos construyendo en el planeta. Y creo que ya a todas luces es inviable ese modelo de explotación indiscriminada de cualquier tipo de recurso, no solamente de la naturaleza, también del trabajo humano. Es decir, estamos conduciendo el planeta hacia un colapso de distinta índole, empezando por el colapso ambiental. Eso es lo que debería estar en el centro de estas discusiones, ¿sí? ¿Hasta dónde es viable un modelo productivo y económico que lo único que piensa es en la acumulación de riqueza y en la extracción indiscriminada e infinita de recursos, lo cual es un contrasentido contra la propia lógica física del planeta? Eso es lo que hay que discutir. Obviamente, también la parte jurídica, lo que usted señala es fundamental, es importante, hay que considerarlo. Pero hay que hacer un llamado a los distintos poderes del mundo, a que entiendan lo que está sucediendo con el planeta, con la naturaleza, con el ambiente. Ya creo que las advertencias sobran a nivel mundial. Entonces, no hay que permitir que este tipo de voracidad económica de estos grupos atenten contra un proceso, con un principio de vida, que es lo que está detrás de este tipo de defensa de la naturaleza, de los páramos, del agua, etcétera. Naciones Unidas el año anterior advirtió a través de su máximo directivo de que el planeta se encuentra al borde del abismo y que había que tomar acciones para preservar de mejor manera el medio ambiente de manera urgente. Y aquí en las cercanías estamos ya viviendo en una ciudad cuyos barrios periféricos están con racionamientos de agua, Baños, Itocruz, Pacha y otros. Y hay también advertencias desde etapa EP de que en los próximos días podrían venir racionamientos de agua para la ciudad de Cuenca. ¿Cómo hacer para que la población, pero más allá de la población que ya se ha manifestado en consultas populares, no protesta quizá en debida forma por lo que está pasando, pero las autoridades, particularmente aquellas del gobierno central, entiendan que están para servir y además ejecutar lo que se decida por parte de la sociedad civil a la que está destinado su servicio? Habrá que implementar la presión social, las movilizaciones, las acciones de la ciudadanía. Claro, lo que pedimos no es fácil, Gustavo, porque hay un fenómeno de desmovilización, de angustia ciudadana, tenemos el tema de la migración, de la inseguridad, que también conspira contra la posibilidad de una acción, de una respuesta ciudadana frente a este capitalismo desde el poder. Pero hay que seguir insistiendo. Yo reconozco siempre a medios como el sur y antes, cuando era Nanda Bazuaya, recuerdo, siempre tuvieron una postura alineada con estas agendas de la sociedad. Y eso hay que pedirle a la mayoría de medios, es decir, tiene que haber una presión desde todos los ámbitos, porque no es posible que de espaldas a estas decisiones sociales, grupos interesados, en concreto empresas, corporaciones transnacionales, violenten, se burlen de una decisión soberana del pueblo. Eso es inconcebible. Y a las autoridades locales, nacionales y globales, porque este es un tema planetario, Gustavo, que de alguna manera escamotean estas decisiones soberanas, hay que llamarles la atención y hay que exigirles un compromiso con eso, porque no es un tema, ni siquiera es un tema de opciones, es un tema de decisiones soberanas. El pueblo se pronuncia en las urnas, tiene una respuesta consciente de los problemas ambientales, del derecho al agua, del derecho a un aire respirable, etcétera, que tienen que ser respetados, no hay otra opción.
y habrá que movilizarse de manera cada vez más frecuente e intensa respecto de estos temas. Los relatores de las Naciones Unidas, quienes estuvieron además supervisando este proceso y lo hacen a los procesos democráticos que se dan en Ecuador y en América, envían este mensaje muy claro al gobierno. Esta recomendación de alejarse de un modelo económico basado en el agotamiento de los recursos naturales y la extracción de combustibles fósiles. Realmente más claro no se puede hablar. Gustavo, hay cosas que caen por su propio peso. Como usted dice, ya no se puede seguir discutiendo de algo tan obvio. Estamos acabando con el planeta, estamos destruyendo no solamente la vida vegetal, la biodiversidad, estamos acabando con la vida humana. Y eso es un acto de absoluta irresponsabilidad e insensibilidad para una especie como los seres humanos que se supone somos inteligentes. Bueno, las evidencias están ahí, lo que dice Naciones Unidas únicamente corrobora lo que se viene discutiendo desde hace más de medio siglo. Bien, vayamos a otro tema, temas del acontecer político de Ecuador, en esta coyuntura en la cual hay 17 opciones al momento para la presidencia y vicepresidencia de la República, pero se evidencia que organismos cuestionados en Ecuador continúan actuando a veces directamente, a veces tras las sombras. Nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social da que hablar a través de una denuncia de uno de sus vocales, Juan Esteban Guarderas, quien es cierto está alineado con el gobierno, tiene sus propios intereses, pero denuncia que se está gestando allí un borrador que persigue manipular, de alguna manera tratar de cooptar la Fiscalía General del Estado, un cargo tan importante que se encuentra también atravesado por una crisis por el juicio a la fiscal y las inquietudes que esto genera, así como las derivaciones que podría tener. La denuncia concreta de Guarderas va en el sentido de que se está poniendo este reglamento para que prácticamente incluso personas prontuariadas, candidatos, dice Guarderas, puedan acceder por lo menos a una candidatura para este cargo. ¿Qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es una pregunta permanente aquí en Ecuador. Gustavo, hemos hablado tantas veces del tema. Esa es una instancia que debe desaparecer, igual que el Consejo de la Judicatura. Son instancias que por errores, por malas percepciones o por intereses espurios se incluyeron en la Constitución del 2008, pero obviamente tiene que ser resuelto. No podemos seguir a merced de esta ridiculez que implica la actuación del Consejo de Participación Ciudadana en Control Social, donde hay una advertencia del señor Guarderas, donde habla ya de un narco fiscal o de una narco fiscal. Gravísimo que a esas instancias de la institucionalidad estatal pudiera llegar una persona con antecedentes de esa naturaleza. Mucho peor después del papel que con las críticas que se le pueda formular, con los límites que puede haber tenido, ha sido realmente rescatado en la doctora Diana Salazar. En este país sí existieron la visión de grandes fiscales, el mundo de para aquello, ahora la propia doctora Salazar. Eso demuestra que es factible tener buenas autoridades a nivel estatal. Pero claro, ahora le quieren meter la mano a través de este bodrio, de este engendro, que es el Consejo de Participación Ciudadana, y lo que podríamos es volver a la vieja etapa de los fiscales de bolsillo. Caso concreto, ya tenemos al señor Carlos Poli a punto de ser sentenciado en los Estados Unidos y otros fiscales que están en la sombra, ¿no? Después de ese papel vergonzoso que cumplieron durante el correato. ¿Y cómo ve el panorama político que se avecina con esa proficuidad en cuanto a candidatos? Mire, Gustavo, es penoso que vayamos a debatir el récord histórico de candidaturas. Se supone que podrían reducirse de 17 a 14 o 13, dependiendo de las alianzas, cosa que yo veo muy difícil por la propia dinámica electoral. Pero aquí lo que sí se avisora, Gustavo, son tres grupos o tres sectores más o menos posicionados. En primer lugar, el gobierno, obviamente, y es candidato, el presidente de la República tiene todos los recursos del Estado a su favor, va a utilizarlos como han hecho todos los presidentes, lamentablemente, y este momento está cortando, usted no sé si se ha fijado, que está cortando funcionarios, autoridades locales, legisladores para poder consolidar su campaña. El gran riesgo es que si la crisis energética se mantiene, pueda sufrir un apagón en su campaña
y se le va al traste la reelección. Segundo grupo, los socialcristianos. Fíjese cómo tienen puestas distintas piezas en distintos partidos electorales. Señora Cristina Reyes, Henry Kronfle, Henry Cucalón y el propio Jan Topi, que estuvo de candidatos que hace pocos meses, están conformando la papeleta. Lo cual quiere decir que apuestan como un hipódromo, ponen unos 3, 4 caballos a ver cuál de ellos puede ganar o llegar en una buena posición. Y el correísmo está haciendo lo mismo. Usted ve que está ahí el señor José Serrano y el señor Carlos Rabascal. Nadie cree que hay distanciamiento, no hay confrontación entre ellos con el expresidente Correa, porque son harina del mismo costal. Entonces están haciendo lo mismo, ponen distintos caballos. ¿Por qué razón en el correo? Porque necesita esos 4 o 6 porcentajes que le ha faltado en las últimas elecciones para poder ganar en segunda vuelta. Están apuntando a ver si les funciona esta estrategia de que sus distintos alfiles corten, recojan algún tipo de votación para poderla revertir en la segunda vuelta. ¿Y qué pasa mientras tanto con los partidos de izquierda? Con esas crisis que se viven tanto a nivel internacional, con declaraciones de Boric en el sentido de que el presidente de Venezuela, Maduro, no representa en absoluto a la izquierda, y aquí en Ecuador se dice lo mismo de un partido que se presentó como un partido de esta tendencia, el correísmo. Ese intento que se ha dado en Ecuador de tratar de unificar una posición de izquierda, ¿en qué ha quedado? Mire, lamentablemente la izquierda, no solo en el país, a nivel rural, ha sufrido un deterioro de sus postulaciones, de sus posturas, ¿no? Y entre otras cosas, porque le ha apostado a estas opciones electorales sin beneficio de inventario. Y claro, la final es que iba terminando yendo a la cola del populismo. Eso ocurrió en Venezuela, aquí en el Ecuador y en otros países de América Latina, porque la izquierda ha perdido sus horizontes. La izquierda ha tenido históricamente ciertas líneas estratégicas que lo deberían mantener y que no tienen que ser resueltas únicamente en la lucha electoral. La izquierda históricamente se ha analizado, ha constituido una fuerza social, una presión en el espacio público. Esa ha sido un poco su identidad, su forma de lucha, y que puede también expresarse un momento dado en la participación electoral. Pero eso se ha perdido. Entonces tenemos una izquierda que lo único que está pensando es, una vez que hay convocatoria de elecciones, en salvar el procedimiento electoral para no desaparecer como partidos formales, y en buscar, en conseguir de alguna manera algunas designaciones, autoridades locales, en la asamblea, etc. Y ese juego me parece que es totalmente perjudicial para una opción que debería estar pensando seriamente en lo que hablaba de este momento. ¿Qué hacer frente a un modelo de economía y de producción global que está acabando con la vida en el planeta y frente al cual la izquierda siempre fue crítica? Siempre cuestionó esa lógica del capitalismo desbordado, de la industrialización irresponsable. Una hay agendas fundamentales para una propuesta de izquierda, pero si es que está atrapada en esta lógica electoral, creo que no va a tener mucho futuro. Finalmente, ¿rescata usted, licenciado Cubi, alguna o algunas de las alternativas electorales como un proyecto serio, responsable, patriótico? Yo esperaría que esa unidad de los sectores de la izquierda, que de alguna manera tienen un vínculo cercano con el movimiento indígena, los movimientos sociales, pueda definir otra línea de intervención, otra hoja de ruta, que sea más estratégica, que defina no solamente una agenda para el país, sino una estrategia de lucha y de presencia política, no necesariamente electoral, para tratar de contraponerse a estas lógicas de la derecha y del populismo, que cada vez es más de derecha, o del correísmo, que prácticamente van a destruir, van a dinamitar la institucionalidad del Estado, en el momento que lo están haciendo. Imagínense, pensemos nada más que puedan, a través del proceso de participación ciudadana o a través de este Consejo de la Judicatura, puedan meterle mano a las principales autoridades de control del Estado para dárselos a los grupos delincuenciales. Eso sería ya completar la debate de este pueblo del país. Bien, queremos agradecerle al licenciado Cubi por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo, como siempre a su orden. El licenciado Juan Cubi es un analista político, experto en temas
de Desarrollo y es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción.